¿Qué sucede cuando un hombre con un poco de poder intenta humillar a una mujer con una fuerza silenciosa? En la vieja sala del tribunal revestida de madera del condado de Oakich, un oficial de policía, inflado de autoridad, exige que una mujer negra se arrodille ante el juez por una simple multa de tráfico. Él sonríe, esperando su misión, dispuesto a hacer de ella un ejemplo, pero no tiene idea de con quién está hablando. Está a punto de descubrir que el uniforme que él viste es un símbolo de confianza pública, mientras que el que ella se ha ganado es un testimonio de un honor inquebrantable. Su mundo está a punto de derrumbarse, no con un estallido, sino con la cadencia escalofriantemente tranquila de 4 simples palabras que resonarán a lo largo de su vida como un veredicto de su propia creación. El aire en el tribunal municipal del condado de Oakich estaba impregnado del mundano perfume del deber cívico. Papel viejo, café flojo y el sudor tenue y ansioso de decenas de personas que esperan que sus problemas desaparezcan con una multa en lugar de una condena. Era una cadena de producción de infracciones menores, un lugar donde la justicia se impartía en incrementos de 3 minutos. Al oficial Trent Miller le encantaba esta habitación. Se encontraba junto a la mesa del fiscal, con su uniforme impecable y el pecho inflado. Aquí no era solo Trent, el chico que alcanzó su máximo potencial como mariscal de campo en la escuela secundaria y ahora vivía en una pequeña casa de 2 habitaciones con una hipoteca que siempre era un poco demasiado ajustada. Aquí, él era el oficial Miller, un instrumento de la ley. Su palabra era evidencia. Su presencia era autoridad. Observó la procesión de acusados, un adolescente que se había saltado una señal de pared, un paisajista con la matrícula vencida y una mujer que había discutido por una multa de aparcamiento. Los vio temblar, disculparse y ceder. Reafirmó su lugar en el mundo. Luego se llamó al caso número 73B, Aris Thorne, impugnando una citación por un cambio de carril indebido. Una mujer se levantó de los bancos de madera. Era alta y tenía una postura tan recta e inflexible como el asta de una bandera. Su cabello estaba recogido en un moño severo e inmaculado, y vestía un traje pantalón azul marino sencillo pero bien confeccionado. Había una economía en sus movimientos, una falta de desperdicio de energía que sugería una inmensa disciplina. Parecía tener unos 40 años. Su rostro era una máscara de tranquila neutralidad y sus ojos tenían una mirada profunda y firme. El oficial Miller sintió un familiar destello de irritación. Recordaba perfectamente la parada. Hace una semana, en la circunvalación interestatal, un sedán gris de 10 años, limpio pero sin nada destacable. Él la detuvo, alegando que ella se había desviado de la línea blanca sin señalizar. Ella no había sido grosera. No exactamente, pero tampoco había sido diferente. Ella había respondido a sus preguntas con un sí, oficial, preciso y tajante, y un no, oficial, no. Cuando le entregó el billete, ella no suplicó ni se quejó. Ella simplemente lo tomó, lo leyó y dijo, voy a impugnar esto. La pura confianza en sí mismo le había irritado. Se suponía que gente como ella debía estar agradecida de que fuera solo una entrada. Y ahora ella estaba desperdiciando su tiempo, desperdiciando el tiempo de la corte. El juez Marcus Albrecht miró hacia abajo desde su posición. Era un hombre desgastado por la rutina, con el rostro cansado y la paciencia escasa. Señorita Thorne, suspiró, sonando ya aburrido. El oficial Miller alega que usted realizó un cambio de carril inseguro el día 17. ¿Cómo se suplica? No culpable, señoría, dijo a Aris Thorne. Su voz era tranquila, clara y tenía una resonancia que parecía demasiado grande para la habitación sofocante. Miller dio un paso adelante con una leve sonrisa en sus labios. Su señoría, en la fecha en cuestión, aproximadamente a las 14:30 horas, observé el vehículo del acusado, un Honda Accord gris, desviarse del carril central al carril derecho sin activar la direccional, lo que provocó que otro conductor frenara repentinamente. Fue una clara violación de los estatutos 20 a 154. En ese caso, el juez Albrecht recurrió a Aeris. Señorita Thorne,
Su respuesta. Su señoría, comenzó con la mirada fija. Cambié de carril. Hice la señal de giro durante 3 segundos antes de iniciar la maniobra. El otro conductor estaba a más de 5 coches de distancia de mí y no frenó bruscamente. Tuvo tiempo y espacio de sobra. Creo que la vista del agente Miller estaba obstruida por un semirremolque en el carril izquierdo. Miller se burló lo suficientemente fuerte como para que la taquígrafa del tribunal levantara la vista. ¿Obstruida? Mi vista era perfectamente clara. Estaba posicionada en el paso elevado para observar el tráfico. Vi exactamente lo que pasó. La miró, con la voz llena de condescendencia. Quizás estaba distraída. Quizás hablando por teléfono. No estaba hablando por teléfono, agente, respondió Aris, con un tono perfectamente sereno. Mi teléfono estaba asegurado en un soporte de consola. Mis manos estaban en el volante. Era plenamente consciente de mi entorno. La forma en que hablaba con tanta seguridad, con una serenidad tan invencible, fue como un desafío directo. Para Miller, fue como si lo estuviera llamando mentiroso delante de todo el tribunal. Esto no era solo una defensa. Era una afrenta. Su irritación comenzó a convertirse en ira. Él era la ley aquí. Ella era solo otra acusada intentando escabullirse de una multa de 100 pesos. Su señoría, dijo Miller, girando su cuerpo para encarar al juez, pero dirigiendo su energía hacia ella. La acusada también discutía en la escena. Tiene un claro problema con la autoridad. Esto era una mentira, y una descarada. La expresión de Aris Thorne no cambió, pero una nueva quietud la invadió. Su señoría, no discutí. Fui obediente. Simplemente expresé mi intención de ejercer mi derecho a impugnar la citación en un tribunal de justicia. El juez Albrecht se frotó las sienes. Eran las 2:30 de la tarde y aún tenía 20 casos pendientes. Esto estaba tomando demasiado tiempo. Oficial, tiene imágenes de la cámara del tablero. Miller tensó ligeramente la mandíbula. El punto de observación en el paso elevado está fuera del alcance estándar de los sistemas de los autos, su señoría. Fue una observación visual. Entonces, es su palabra contra la de ella, refunfuñó el juez. Miró a Aris Thorne con un destello de fastidio en los ojos. Vio a una mujer testaruda que le retrasaba el día por una multa menor. Vio papeleo. Vio un retraso. Señorita Thorne, dijo el juez, con un tono paternalista y reprendido. Esto es una simple infracción. Pagas la multa, quizás asistes a una clase de manejo, y al cabo de 1 año, desaparece de tu registro. Prolongar esto no ayuda a nadie. ¿Está seguro de que desea continuar? Estoy segura, su señoría, dijo ella, porque la declaración del agente es incorrecta en los hechos. Eso fue todo. Para Trent Miller, esa fue la gota que colmó el vaso. La acusación, no velada, sino directa. La pura audacia. Él vio su compostura no como dignidad, sino como arrogancia. Vio su confianza como desafío. Y en ese momento, decidió que iba a romperla. Iba a ponerla de nuevo en su lugar. Dio un paso al frente. Su voz resonó en la silenciosa sala. Su señoría, con el debido respeto, la acusada está mostrando desprecio por este tribunal. Está mostrando desprecio por la ley. Se queda ahí parada, actuando como si estuviera por encima de todos. Tal vez necesite una lección de respeto. El juez Albrecht pareció sorprendido por el arrebato, pero también estaba cansado e influenciado por la indignación confiada de la gente. Miró a Aerys con el ceño fruncido. Señora, haría bien en mostrarse diferente con el agente. Aerys Thorne giró ligeramente la cabeza, su mirada fija en. Miró a la agente Miller por primera vez. La mirada en sus ojos no reflejaba miedo ni ira. Era algo completamente distinto. Era analítica. Era evaluadora. Era decepcionante. Esa mirada provocó una oleada de rabia pura y sin adulterar en Miller. Sintió una necesidad primaria de afirmar su dominio. ¿Sabe qué?, dijo,
acercándose un paso más a la mesa del acusado. Creo que necesita aprender a mostrar el debido respeto. Cuando hable con el juez, debería sentirse humilde. Debería arrodillarse. Una exclamación colectiva recorrió la sala. El fiscal abrió mucho los ojos. El alguacil se movió sobre sus pies. La jueza Albrecht se quedó boquiabierta. Agente Miller, ya basta. El juez espetó, con la voz aguda y alarmada. Pero Miller estaba demasiado perdido. Estaba enfrascado en una batalla de voluntades y estaba decidido a ganar. Señaló con el dedo al suelo frente a Aris Thorne. Dije, arrodíllese cuando se dirija a este tribunal. Muestra algo de respeto. La sala se sumió en un silencio tan profundo que era como un peso físico. Todas las miradas estaban fijas en la mujer del traje azul marino. Su espalda permanecía erguida. Su barbilla, recta. Durante un largo y aterrador instante, no se movió. Luego, con un movimiento lento y deliberado, colocó su bolso sobre la mesa a su lado. Respiró hondo para tranquilizarse, un sonido apenas audible. El aire crepitaba de tensión con una horrible y emocionante anticipación de lo que sucedería a continuación. ¿Se derrumbaría en lágrimas? ¿Gritaría en protesta? ¿Se arrodillaría? El oficial Trent Miller estaba allí de pie, con el pecho agitado, una mueca triunfante y fea extendiéndose por su rostro. La tenía. La había destrozado. Había ganado. El silencio en la sala se enrareció y estuvo a punto de romperse. Todos contuvieron la respiración, con la mirada fija en Aeris Thorne. La exigencia del oficial Miller flotaba en el aire, un grotesco monumento a su propio ego. La mueca en su rostro era de absoluta certeza. Él creía que la había acorralado, que sus únicas opciones eran la humillación o el desafío que la llevaría a una celda por desacato. El juez Albrecht finalmente salió de su estupor y comenzó a hablar. Oficial, no lo aceptaré, pero lo interrumpió, no un arrebato, sino la voz tranquila y controlada de Aeris Thorne. Ella no se había movido, no se había inmutado. Simplemente miró más allá del furioso oficial y se dirigió directamente al juez, con una voz fría y clara como el agua helada. Su señoría, dijo, cada palabra perfectamente enunciada. No me arrodillaré. El rostro de Miller enrojeció con un rojo intenso. Eso es desacato al tribunal. Lo exijo. No me arrodillaré, repitió Ars, elevando la voz lo justo para interrumpir su diatriba, silenciándolo con su pura fuerza de voluntad. Continuó, con la mirada fija en el juez Albrecht, quien ahora parecía profundamente perturbado. Porque el uniforme que llevo y la bandera bajo la que sirvo me prohíben arrodillarme ante ningún hombre. El juez parpadeó, confundida. ¿El uniforme que lleva? Señora, lleva traje-pantalón. Un suspiro leve, casi imperceptible, escapó de los labios de R.S. Thorne. Era el sonido de alguien obligado a decir lo obvio. Metió la mano en su bolso, con movimientos precisos y precisos. No sacó ni la cartera ni el teléfono. Sacó un pequeño estuche de cuero azul oscuro. Lo abrió. Dentro, sobre una superficie de satén, había una tarjeta de identificación militar. La levantó, no con un gesto, sino con una simple quietud declarativa. Su voz, al volver a hablar, estaba desprovista de toda emoción, dejando solo la firme e inquebrantable piedra de toque de la realidad. Mi nombre, declaró, es Coronel Aris Thorne. Las 4 palabras resonaron en la silenciosa sala como cargas detonantes. Coronel Aris Thorne. Por un instante, no ocurrió nada. Las palabras parecieron flotar en el aire, desconectadas de la realidad. Entonces, la comprensión amaneció, extendiéndose por la sala en una oleada de conmoción. El alguacil, un esmarine, enderezó visiblemente la postura, abriendo mucho los ojos al reconocerlo y con horror. El fiscal se quedó boquiabierto. La taquígrafa del tribunal se quedó paralizada sobre las llaves. El juez Albrecht se inclinó hacia adelante,
entrecerrando los ojos como si no pudiera confiar en sus propios oídos. Con él, Estados Unidos. Fuerza Aérea de los Estados Unidos, su señoría, confirmó con voz firme. 26 años de servicio, comandante del 43º Grupo de Operaciones de Movilidad Aérea, y puedo asegurarle que mi comprensión de la conducta, la autoridad y la ley es todo menos despectiva. Todas las miradas se dirigieron al oficial Trent Miller. La mueca triunfal había desaparecido de su rostro, reemplazada por una boca abierta como la de un pez. El color desapareció de sus mejillas, dejando tras de sí una palidez pálida y enfermiza. Todo su cuerpo pareció desinflarse, la bravuconería silbando fuera de él como el aire de una llanta pinchada. Miró fijamente a la mujer, al coronel, y su mente intentó recalcular frenéticamente. No se trataba de una simple mujer testaruda en un Honda. Era una oficial superior de campo del ejército de los Estados Unidos. Una mujer que comandaba a cientos, si no miles, de efectivos. Una mujer que probablemente había visto y hecho cosas que él solo podía imaginar desde su posición elevada en un paso elevado de la autopista. Una mujer cuya vida entera era un testimonio de disciplina, honor y profundo respeto por una cadena de mando que hacía que la suya pareciera una riña infantil. Acababa de ordenar a una coronel estadounidense que se arrodillara. No solo se sentía tonto, sintió una repentina y desgarradora punzada de terror puro y puro. Era la sensación de un hombre que se había apoyado tranquilamente en lo que creía una pared, solo para darse cuenta de que era la pierna de un gigante que apenas comenzaba a despertar. Se quedó paralizado, con los músculos tensos. Su cerebro, que momentos antes había estado inundado de furia moralista, ahora era un páramo de estática y pánico. No podía hablar. No podía moverse. Solo podía mirar fijamente al coronel Thorne, cuya mirada tranquila y evaluadora ahora se sentía como dos taladros clavándose en su alma. Esa mirada no era de enojo. Era peor. Era una mirada de profunda decepción profesional. Era la mirada que un comandante dirige a un subordinado que ha fracasado en una misión de la manera más espectacular y vergonzosa. El juez Albrecht golpeó el mazo. El chasquido resonó como un disparo en el silencio atónito. Su rostro era una máscara atronadora de furia y pánico, pero su ira ya no se dirigía al acusado. «Oficial Miller», rugió, con la voz temblorosa de rabia. «A mi despacho ahora». Miller se estremeció como si lo hubieran golpeado. Se tambaleó hacia atrás, con los pies torpes, sin coordinación. Lanzó una última mirada aterrorizada al coronel Thorne antes de darse la vuelta y retirarse apresurada e indignamente hacia el despacho del juez, con la espalda visiblemente encorvada. El juez Albrecht volvió a centrarse en el coronel, con toda su actitud transformada. El aburrimiento había desaparecido, reemplazado por una urgencia frenética, casi suplicante. «Colonel Thorne», dijo, con la voz ahora impregnada de deferencia. «Mis más sinceras disculpas. Esto es una aberración inaceptable. Por favor, esta citación. Despedido. Borrado. Nunca sucedió». Hablaba rápido, tropezando con las palabras. «¿Hay algo que el tribunal pueda hacer por usted?» La coronela Eris Thorne bajó lentamente su identificación. Se tomó un momento, recorriendo con la mirada los rostros silenciosos y fijos en la sala. No buscaba aprobación ni aplausos. Simplemente observaba. Finalmente, volvió a mirar al juez. «No, su señoría», dijo, con la voz nuevamente tranquila y mesurada. «No hay nada que pueda hacer por mí». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara. «Pero ahora tiene mucho que hacer por este tribunal y por el público al que sirve». Tomó su bolso, hizo un breve y respetuoso gesto de asentimiento hacia el estrado y se giró. Los espectadores en los bancos se apartaron para ella como el mar rojo, sus rostros una mezcla de asombro, respeto y vergüenza ajena por el oficial que había juzgado tan mal a su objetivo. La coronel Thorne salió de la sala, con una postura tan erguida e inflexible como había sido cuando entró.
Las pesadas puertas se cerraron tras ella, dejando tras de sí un silencio destrozado y la persistente y terrible sensación de que la justicia en el condado de Oakich acababa de ser juzgada y hallada gravemente deficiente. Las puertas de la sala se cerraron con un golpe sordo, pero el sonido resonó como un sismo. En el vacío dejado por la marcha del coronel Thorne, el caos empezó a hervir. El juez Albrecht, pálido y sudoroso, le gritó al alguacil que despejara la sala y pospusiera el resto del expediente. Los susurros estallaron entre los acusados desestimados, extendiéndose como la pólvora. ¿Vieron eso? Le dijo a un coronel que se arrodillara. Ese policía está acabado. Dentro del despacho del juez Albrecht, la escena distaba mucho de ser judicial. El juez, un hombre que solía mantener una apariencia de autoridad distante, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Trent Miller permanecía rígido en el centro de la sala, con el rostro ceniciento. La bravuconería que había llevado como una segunda piel había desaparecido, dejándolo con un aspecto más pequeño, más joven y totalmente aterrorizado. ¿En qué estabas pensando, Trent?, susurró Albrecht, con la voz tensa y furiosa. De rodillas. De rodillas. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Fue irrespetuosa, juez, balbució Miller, y su defensa sonó débil incluso para él mismo. Estaba cuestionando mi palabra, mi autoridad. Su autoridad supera a la tuya de maneras que ni siquiera puedes empezar a comprender. Albrecht replicó, golpeando su escritorio de caoba. Es coronel, no una oficinista cualquiera. La busqué en cuanto te fuiste. 43º Grupo de Operaciones de Movilidad Aérea. Son los primeros en entrar y los últimos en salir. Coordinan la respuesta global ante cualquier crisis en cualquier parte del mundo. Esa mujer inspira más respeto, más poder y más autoridad real en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Y tú, idiota, intentaste humillarla por una multa por cambio de carril. Miller tragó saliva. La realidad se le venía encima, y era un gesto de asentimiento. Esto no iba a ser un tirón de orejas. Esto no era una reprimenda de su sargento. Esto era diferente. Esto era catastrófico. ¿Qué va a pasar?, preguntó con voz apenas audible. ¿Qué va a pasar?, dijo Albrecht, deteniendo su paso para mirar a Miller con enojo. Es que voy a estar hablando por teléfono con el fiscal, el jefe de policía y probablemente con el alcalde antes de que se acabe la hora. Recomiendo su suspensión inmediata e indefinida. Tenemos que adelantarnos a esto. No solo abusaste de tu poder, Trent. Avergonzaste a todo el condado. Nos hiciste parecer un pueblo remoto dirigido por tiranos de poca monta. El juez pensaba en su propia carrera. Por supuesto, una queja de un civil era una cosa. Una queja formal de un coronel de la Fuerza Aérea de E.U. podía desencadenar investigaciones que trascendían con creces el Departamento de Policía de Oakich. Podía atraer el escrutinio estatal o incluso federal. El mundo cómodo y predecible del juez Albrecht estaba repentinamente al borde del colapso. Mientras tanto, la noticia del incidente ya se filtraba del juzgado. Uno de los espectadores, un joven parailegal llamado David Chen, había filmado discretamente la última parte del intercambio con su teléfono. Desde la exigencia de Miller hasta la impactante revelación del coronel, dudó solo un instante antes de publicarlo en sus redes sociales con un simple pie de foto. Increíble abuso de poder en el juzgado de Oakich hoy. Hay que verlo. El video era inestable y el audio estaba ligeramente apagado, pero el contenido era explosivo. En una hora, tenía 1000 visualizaciones. Al anochecer, 10.000. A la mañana siguiente, superó el 1.000.000, amplificado por foros de veteranos militares y grupos de defensa de los derechos civiles. La historia llegó a Sarah Jenkins. Sarah era reportera del Oakich Chronicle, un pequeño periódico local con cada vez menos lectores. Era joven, ambiciosa y frustrada por un tema que consistía principalmente en reuniones del ayuntamiento y deportes de instituto.
Cuando su editor le envió el enlace del video con el asunto "Investiga esto", sintió una descarga de adrenalina. No había sentido eso en meses. Vio el video 3 veces. La primera vez, sintió indignación. La segunda, la emoción de una historia enorme. La tercera, empezó a observar con más atención. No solo le interesaba el impactante arrebato del agente Miller. Estaba fascinada por la mujer a la que había atacado. Su serenidad era absoluta. Sarah sabía que esa quietud no surgía de la nada. Era forjada. Sus primeras llamadas fueron al departamento de policía. Se topó con un muro de piedra. La agente Miller ha sido puesta en licencia administrativa en espera de una investigación interna, dijo un oficial de información pública con la boca cerrada. No tenemos más comentarios por el momento. Su llamada a la oficina de la jueza Albrecht fue igualmente infructuosa. La jueza no está disponible. Así que cambió de táctica. No quería simplemente informar sobre el video viral. Quería saber quién era el agente Trent Miller. Empezó a indagar en registros públicos, a presentar solicitudes de información y a llamar a sus contactos en la comunidad legal. Quería saber si se trataba de un error de juicio inexplicable y puntual o si era algo más. Tenía el presentimiento de que era esto último. Al mismo tiempo, la coronel Aeris Torne conducía de regreso a la cercana base aérea Seymour Johnson, donde estaba destinada. No encendió la radio. Condujo en silencio, con las manos firmes en el volante y la vista fija en la carretera. No estaba enojada. La ira, en su experiencia, era una emoción inútil e ineficaz. Lo que sentía era una determinación fría y firme. Durante 26 años, había servido a su país. Había sido desplegada en zonas de guerra, gestionado complejas pesadillas logísticas y tomado decisiones de vida o muerte. Había jurado apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos. Esa Constitución garantizaba a todos los ciudadanos el debido proceso y la igualdad de protección ante la ley. Lo que había presenciado hoy, lo que se le había dirigido, era una perversión de ese juramento. El oficial Miller no solo la había insultado los mismos principios a los que ella había dedicado su vida. Cuando llegó a su oficina en la base, no presentó una queja. Todavía no. Era una herramienta, y debía usarse en el momento oportuno. En cambio, se sentó en su escritorio y escribió un relato detallado y desapasionado del incidente. Anotó la hora, el lugar, las personas involucradas. Relató el diálogo textualmente, con una memoria aguda y precisa. Lo escribió no como una víctima, sino como una oficial al mando que documentaba un fallo crítico en un sistema que, a su manera, se suponía que debía proteger y servir igual que ella. Sabía. El video crearía una tormenta, pero las tormentas eran temporales. Eran ruidosas y caóticas, pero pasaban. Lo que le interesaba eran las consecuencias. Quería ver si el sistema del condado de Oakich se corregiría solo o si simplemente esperaría a que la tormenta pasara y luego volvería a la normalidad. Los temblores de ese enfrentamiento judicial apenas comenzaban. Trent Miller estaba a punto de descubrir que su único acto de arrogancia no solo había acabado con su carrera. Había abierto una grieta en los cimientos de toda la estructura de poder local. Y Sarah Jenkins, armada con un cuaderno de reportero y una creciente sensación de justificada indignación, estaba a punto de empezar a golpear esa grieta con todas sus fuerzas. La verdadera historia no era lo que había sucedido en el tribunal. Era lo que había estado sucediendo en el condado de Oakich durante años, esperando a que un catalizador como el coronel Aeris Torne lo sacara a la luz. Durante las primeras 48 horas después del incidente, el oficial Trent Miller hizo lo que le dijeron. Se quedó en casa. No contestó el teléfono. Observó horrorizado cuando el video de su caída se convirtió en noticia nacional. Los comentaristas de los canales de televisión debatieron sus acciones. Su rostro estaba por todas partes, un meme de la policía abusiva. El correo electrónico emitido por su departamento se llenó de amenazas.
La página de Facebook del Departamento de Policía de Oakich fue un torrente de indignación. Se sintió desconcertado, víctima de las circunstancias. En su mente, no era un mal policía. Era un buen policía que tuvo un mal momento con la persona equivocada. La pura suerte lo carcomía. Si ella hubiera sido cualquier otra persona, una maestra, una enfermera, una secretaria, esto habría quedado en el olvido. Habría presentado una denuncia, el asunto habría quedado sepultado entre el papeleo y él habría recibido un severo sermón. Pero un coronel. Era como intentar intimidar a una persona desconocida en un bar que resultó ser un campeón de peso pesado. Lo que Trent Miller no entendía era que la coronel Thorne no era la causa de su problema. Ella era simplemente quien finalmente lo había expuesto. Sarah Jenkins comenzaba a comprenderlo perfectamente. Las consultas iniciales se habían topado con los muros burocráticos habituales, pero la viralidad de la historia le dio influencia. Personas que normalmente le habrían colgado el teléfono a un reportero del Chronicle ahora estaban dispuestas a hablar, aunque de forma extraoficial. Su revelación provino de una empleada descontenta de la oficina de registros del condado, una mujer a la que habían ignorado para un ascenso demasiadas veces. Revisen el expediente de quejas de Miller. La empleada le susurró por teléfono específicamente, busquen las que fueron descartadas por infundadas. Hay un montón de ellos. Bajo la Ley de Registros Públicos del Estado, los archivos eran técnicamente accesibles, pero el departamento tenía fama de demorarse durante meses. Sarah, sin embargo, citó el intenso interés público e insinuó que obstruir el proceso sería en sí mismo una historia convincente. Los archivos fueron entregados a regañadientes. Mientras estaba sentada en la polvorienta sala de archivos del periódico, revisando una década de papeleo, comenzó a surgir una imagen inquietante del oficial Trent Miller. Era un mosaico de crueldades mezquinas y abusos de poder, dirigidos casi exclusivamente contra minorías y personas de bajos recursos. Estaba la denuncia de 2021 presentada por Marcus Bell, un joven negro detenido por tener un silenciador supuestamente demasiado ruidoso. Miller supuestamente lo sacó del auto y lo reprendió durante 10 minutos por su música de matón antes de emitir 3 citaciones separadas, todas las cuales fueron posteriormente desestimadas por un juez. Estaba la declaración jurada de 2019 de un paisajista hispano, Carlos García, quien afirmó que Miller lo había detenido y su equipo durante más de una hora, exigiendo documentos de inmigración que no tenía autoridad para solicitar, lo que les hizo perder un valioso trabajo. Una queja de una anciana sobresalió. Describía a Miller presentándose a una queja por ruido y amenazando con que el control de animales le quitara a su perro porque no dejaba de ladrarle. En todos los casos, el patrón era el mismo. Miller ejercía su autoridad en una situación que no la ameritaba. Escalaba la situación, humillaba e intimidaba. Y en todos los casos, la revisión interna realizada por sus propios colegas y supervisores lo había absuelto. El hallazgo siempre era el mismo. El oficial actuó dentro de la política del departamento. El denunciante se mostró poco cooperativo y sin fundamento. Los archivos eran testimonio de un sistema diseñado para protegerse a sí mismo. Pero un archivo era solo papel. Sarah necesitaba un rostro humano. Necesitaba a alguien dispuesto a hablar públicamente. Lo encontró en el nombre adjunto a una queja de 3 años antes, Robert Henderson. La queja detallaba una parada de tráfico que reflejaba casi exactamente la del coronel Thorne y la supuesta omisión de señalar que el señor Henderson con vehemencia. Negado. El informe indicaba que Miller se había vuelto verbalmente agresivo cuando Henderson, un profesor de historia de secundaria jubilado de 72 años, intentó refutar la afirmación con calma. Sarah encontró a Robert Henderson viviendo en una casa pequeña y ordenada en la zona este de la ciudad. Era un hombre amable, de voz suave, con una mirada bondadosa que reflejaba una profunda tristeza. Al principio, dudó en hablar. No tiene sentido, señorita, dijo, sentado en el columpio del porche. Entonces no me creyeron. ¿Por qué me creerían ahora?
Porque ahora todo el mundo está mirando, instó Sara, inclinándose hacia adelante. Por lo que le hizo a ese coronel. La gente finalmente está lista para escuchar. Señor, su historia importa. Demuestra que lo que le pasó no fue un accidente. Era un patrón. El señor Henderson miró sus manos, que temblaban ligeramente. Contó la historia con voz tranquila pero firme. Miller no solo le gritó, sino que lo hizo salir del auto y pararse al costado de la carretera mientras revisaba sus placas y licencia durante casi 40 minutos en un caluroso día de verano. Él solo quería hacerme sentir pequeño, dijo Henderson con una lágrima en los ojos. Él quería que yo supiera que él tenía todo el poder y yo no tenía ninguno. Enseñé historia estadounidense durante 40 años. Enseñé a los niños sobre sus derechos y sobre la justicia. Y ese día sentí que nada de eso importaba. Había presentado una denuncia y una semana después recibió una carta modelo indicando que el asunto estaba cerrado. Ese día había perdido la fe en el sistema. Sara grabó cada una de sus palabras. Este fue el corazón de su historia. No se trató del mal día de un policía. Se trataba de un sistema que había ignorado, desestimado y permitido a un hombre como Trent Miller durante años, permitiendo que su arrogancia se agravara hasta que finalmente explotó de la forma más pública imaginable. La persona a la que intentó humillar en esa sala del tribunal no era solo el coronel Thorne. Fue cada una de las personas a las que alguna vez menospreció. Cada Marcus Bell, cada Carlos García, cada Robert Henderson. También comenzó a investigar a la jueza Albrecht. Ella descubrió que más del 90% de las citaciones de tránsito impugnadas que llegaron ante él, en las que el oficial Miller fue el oficial que observó el caso, terminaron con un veredicto de culpabilidad. Casi invariablemente confiaba más en la palabra de Miller que en la de un civil. No era un juez corrupto en el sentido tradicional. Él no aceptaba sobornos. Era algo casi más insidioso, un engranaje perezoso y complaciente de la máquina. Confiaba ciegamente en el uniforme, sin cuestionarlo jamás, sin sondearlo jamás. Él fue el sello de goma que validó el abuso de Miller. Mientras Sara se preparaba para publicar su historia, hizo una última llamada a la Oficina de Asuntos Públicos de la base de la Fuerza Aérea Seymour Johnson. No esperaba comunicarse con el coronel, pero le dejó un mensaje detallado describiendo lo que había encontrado y pidiéndole un comentario. Tarde esa noche, sonó su teléfono. Era un número no listado. Señorita Jenkins, él es el coronel Thorne. El corazón de Sara dio un salto. Coronel, gracias por devolverme la llamada. Leí el correo electrónico que le enviaste al oficial de Asuntos Públicos. Lo dijo el coronel con voz nítida y profesional. Has sido minucioso. Publicaré la historia mañana por la mañana, dijo Sara. Muestra un patrón claro de comportamiento del oficial Miller y un sistema que lo hizo posible. Solo quería preguntarte si tienes algo que agregar. Hubo una pausa en la línea. Cuando el coronel Thorne volvió a hablar, su voz tenía una nueva gravedad. La señorita Jenkins, una suboficial bajo mi mando, una vez me enseñó algo importante. Dijo, señora, los estándares no son lo que usted predica. Son lo que usted tolera. La comunidad de Oakich ha tolerado a Trent Miller durante mucho tiempo. Parece que finalmente se les está mostrando el costo de esa tolerancia. La línea se cortó. Sara Jenkins miró fijamente su teléfono. Ella tenía su titular y sabía que su historia estaba a punto de convertir una tormenta local en un infierno nacional. La mañana en que el Oakich Chronicle llegó a los kioscos, y más importante aún, a su sitio web. La historia explotó con la fuerza de una segunda bomba más poderosa. Artículo de Sara Jenkins titulado El estándar que toleras. El oficial Miller y una década de denuncias desestimadas constituyeron una acusación meticulosa y condenatoria. Expuso el patrón de acoso respaldado por los nombres, fechas y testimonios desgarradores de personas como Robert Henderson. Incluía una poderosa cita anónima del secretario del tribunal sobre el expediente sin fundamento.
Se detalló el asombroso sesgo estadístico de la jueza Albrecht a favor del oficial Miller. Y terminó con la escalofriante cita autorizada del coronel Iris Thorne. El artículo logró lo que el video viral por sí solo no pudo. Proporcionó contexto. Transformó el incidente en la sala del tribunal de un acto aislado de un policía corrupto a la culminación inevitable de una enfermedad sistémica. Los medios nacionales, que habían tratado la historia como un caso sensacionalista pero simple de un policía que perdió los estribos, ahora descendieron sobre el condado de Oakich con un propósito nuevo y más serio. Furgonetas con antenas parabólicas en su parte superior se alineaban en la calle afuera del Palacio de Justicia. La presión sobre los dirigentes de la ciudad se volvió insoportable. El alcalde, un loco comerciante de automóviles llamado Frank Peterson, que estaba acostumbrado a lidiar con disputas de zonificación y presupuestos para el picnic anual de la ciudad, de repente estaba recibiendo llamadas de presentadores de noticias nacionales. El jefe de policía Dale Morrison, un hombre a solo 2 años de una jubilación cómoda, encontró a su departamento bajo la lupa mientras los investigadores estatales anunciaban una revisión formal de su proceso de asuntos internos. Y para el juez Marcus Albrecht, el mundo se puso patas arriba. La Comisión de Conducta Judicial del Estado abrió formalmente una investigación sobre sus antecedentes. Su nombre, antaño respetado en los círculos jurídicos locales, ahora se pronunciaba con desprecio en la televisión. Ya no era solo el juez cansado del video viral. Él fue el facilitador. Fue él quien miró para otro lado. Se encerró en su casa, con las persianas cerradas, y se negó a hablar con la prensa. Se sintió profundamente agraviado. No le había dicho a Miller que hiciera lo que hizo. Él solo estaba tratando de cumplir con su agenda. Pero mientras estaba sentado en su oscuro estudio, obligado a reflexionar, no pudo escapar de la verdad del artículo de Sarah Jenkins. Siempre había creído en la palabra de Miller. Siempre había visto a acusados como a Iris Thorne y Robert Henderson como molestias, como engranajes de una máquina que él solo quería mantener girando sin problemas. Había priorizado la eficiencia sobre la justicia. Y ahora había llegado la factura. El karma no solo afectó a Trent Miller. Fue una bala que rebotó y alcanzó a todos los que habían sido parte del sistema que lo protegía. Los demás oficiales del departamento, muchos de los cuales sabían de la mecha corta de Miller pero no habían dicho nada, ahora enfrentaban preguntas incómodas de los investigadores estatales. El muro azul del silencio estaba siendo puesto a prueba y aparecían grietas a medida que los oficiales, temiendo por sus propias carreras, comenzaban a cooperar silenciosamente. Trent Miller, recluido en su casa, observó todo lo sucedido con una creciente sensación de pánico y traición. Se sintió como un chivo expiatorio. ¿No había problemas mayores en el mundo? Él nunca había disparado a nadie. Él nunca había aceptado un soborno. Lo único que hizo fue mantener a la gente en línea. Pero sus llamadas telefónicas a su representante sindical cada vez eran más tensas. Las promesas iniciales de una defensa a toda voz fueron reemplazadas por conversaciones sobre negociar un acuerdo o renunciar por el bien del departamento. Lo estaban dejando ir. El sistema al que había servido con tanta lealtad ahora lo estaba devorando para salvarse. En medio de la tormenta de fuego, se programó una reunión municipal. Aparentemente se trataba del presupuesto del departamento de policía, pero todos sabían que sería un referéndum sobre el caso Miller. La reunión se trasladó del pequeño ayuntamiento al auditorio de la escuela secundaria para dar cabida a la multitud esperada. Sarah Jenkins sabía que este sería un momento crucial. Ella se puso en contacto con Robert Henderson. ¿Estará usted allí, señor Henderson? Ella preguntó. ¿Hablarás? El viejo profesor de historia dudó. Ya no soy alguien para hablar en público, señorita. Usted enseñó durante 40 años, replicó Sarah con suavidad. Hablabas públicamente todos los días. Tu voz necesita ser escuchada no en un video, no en un periódico, sino por la gente que dirige esta ciudad, por sus vecinos. Unas horas antes de la reunión, un coche de aspecto oficial se detuvo frente a la casa de Robert Henderson.
Un joven capitán de la Fuerza Aérea con uniforme de servicio salió del vehículo. Caminó hasta el porche y le entregó un sobre al señor Henderson. «Del coronel Thorne», dijo el capitán con un respetuoso asentimiento y se marchó. Dentro había una breve nota manuscrita con membrete oficial. Decía: «Señor Henderson, el coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio de que algo es más importante que el miedo. Su voz es importante. Atentamente, Coronel Thorne». Esa noche, el auditorio de la escuela secundaria Oakich estaba a reventar. El aire estaba cargado de ira, frustración y una desesperada esperanza de cambio. El alcalde, el jefe de policía y todo el ayuntamiento estaban sentados en el escenario, con rostros sombríos. La jueza Albrecht brillaba por su ausencia. Comenzó el periodo de comentarios públicos, y uno a uno, los ciudadanos se acercaron al micrófono para expresar su indignación. Entonces Robert Henderson, agarrando la nota del coronel con mano temblorosa, se dirigió lentamente al podio. Cuando habló, su voz era baja, pero resonó en la sala silenciosa y abarrotada con el peso de años de verdades no dichas. No gritó, no acusó, simplemente contó su historia. Habló de su amor por su país, su respeto por la ley y el profundo dolor de sentirse como un extraño en su propia casa por un hombre uniformado que se suponía debía protegerlo. La pregunta, concluyó, con la voz quebrada por la emoción, no es si la oficial Miller es una manzana podrida. La pregunta es por qué el árbol de este pueblo ha estado produciendo manzanas podridas durante tanto tiempo y por qué se nos ha dicho que ignoremos la podredumbre. Estalló una ovación de pie. Una ola de aplausos catárticos inundó a los atónitos funcionarios en el escenario. El sistema ya no estaba siendo juzgado solo en los medios. Estaba siendo juzgado aquí mismo, en el corazón de la comunidad. Había fracasado. Y justo cuando los aplausos comenzaban a apagarse, las puertas principales al fondo del auditorio se abrieron. Enmarcada en la puerta, de pie con su uniforme de gala, adornada con cintas y medallas, estaba la coronel Aeris Thorne. No había venido a hablar. Había venido a escuchar. Había venido a dar testimonio. Su presencia fue una declaración silenciosa y contundente. Esto no había terminado. Había que elevar el listón. La aparición de la coronel Thorne en el auditorio sacudió a la asamblea. Una cosa era verla en un video granulado de teléfono o en una foto de periódico. Otra muy distinta era verla en persona en plena la imponente indumentaria de su rango. Su uniforme no era solo ropa. Era el símbolo de una autoridad diferente, ganada mediante el mérito, el sacrificio y un compromiso inquebrantable con un código de conducta. Su presencia elevó instantáneamente los procedimientos de una sesión de quejas local a un momento de profundo ajuste de cuentas moral. No caminó por el pasillo. En cambio, se quedó al fondo, como una guardiana silenciosa y vigilante de los procedimientos. Su mirada estaba fija en el escenario donde los líderes de la ciudad se movían incómodos bajo el peso de 1000 pares de ojos, y un par que parecía contar por 1.000.000. El discurso de Robert Henderson, seguido de la llegada del coronel, había roto el dique. Uno tras otro, la gente se acercó al micrófono, ya no solo enojada, sino envalentonada. Marcus Bell, el joven citado por Música de Matones, habló de la humillación que sintió. La esposa de Carlos García, hablando en nombre de su esposo, quien tenía miedo de venir, habló del miedo que vivía su familia. Quedó claro que la podredumbre de la que hablaba el señor Henderson era profunda. El karma que había comenzado con el oficial Miller venía ahora a por la institución que lo había formado. El jefe de policía Dale Morrison, un hombre acostumbrado a proyectar una imagen de calma y control, parecía demacrado. Subió al podio. Su discurso preparado sobre las restricciones presupuestarias ahora era completamente inútil. Entiendo sus preocupaciones, comenzó con voz tensa. Nos tomamos este asunto muy en serio. Las acciones del oficial Miller no representan a los hombres y mujeres dedicados del Departamento de Policía de Oakich.
Un coro de alcohol y abucheos escépticos recibió su declaración. Entonces, ¿por qué ignoraron nuestras quejas durante años?, gritó alguien entre la multitud. ¿Por qué su expediente estaba lleno de hallazgos sin fundamento?, preguntó otro. El jefe no tenía respuestas. Titubeó entre tópicos sobre la capacitación y la vinculación comunitaria, pero sus palabras eran huecas. La confianza se había esfumado. Finalmente, el alcalde, Frank Peterson, subió al podio. Era político y percibió el cambio de rumbo. Su instinto de supervivencia se impuso. Sabía que defender el statu quo sería político. Suicidió. Mis amigos, mis vecinos, comenzó con voz sombría. Esta noche está claro que les hemos fallado. Hemos fallado en nuestro deber de escuchar. Hemos fallado en nuestro deber de exigir responsabilidades a los nuestros. Ese fracaso termina esta noche. Se volvió hacia el jefe Morrison. La mirada que intercambiaron fue fría. Se necesitaba un sacrificio público. El jefe Morrison y yo hemos hablado, anunció el alcalde. Y él ha acordado que, por el bien de la comunidad, se jubilará anticipadamente, con efecto inmediato. Solicitaremos al Estado que supervise una revisión completa, de arriba a abajo, de las políticas, la capacitación y los procedimientos de asuntos internos de nuestro departamento de policía. Un silencio atónito invadió el auditorio, seguido de una ola de aplausos. El jefe, pálido, se sentó lentamente. Su carrera terminó no con un reloj de oro, sino con la desgracia pública. El alcalde no había terminado. Además, dijo, alzando la voz, el ayuntamiento ha votado unánimemente retirar todo apoyo legal y financiero a Trent Miller. Está solo. Este fue el último acto brutal del karma institucional. El sistema el que había protegido a Miller durante tanto tiempo lo había abandonado por completo para salvarse. En su casa, viendo la reunión en directo por las noticias locales, Trent Miller sintió que se le venía abajo. Estaba solo. El sindicato había llegado a un acuerdo, que renunciara de inmediato y que conservara su pensión. Si se negaba, lo despedirían con justa causa y no lo representarían en las inevitables demandas civiles. Había estado tan seguro de su poder, su posición, su hermandad. Al final, todo fue una ilusión. Era solo un lastre del que estaban ansiosos por deshacerse. Su carrera había terminado. Su reputación estaba destruida. Él fue quien le dijo al coronel que se arrodillara, y esa sería la primera línea de su obituario. Pero el momento más impactante de la noche estaba por llegar. Al final de la reunión, Sarah Jenkins, que había estado tomando notas con furia, notó que el coronel Thorne finalmente se movía. Caminó desde el fondo del auditorio, no hacia el escenario, sino hacia donde estaba sentado Robert Henderson. La multitud observó en silencio cómo el alto y condecorado oficial se detenía frente al anciano jubilado. Maestra. No habló. Simplemente extendió la mano. El señor Henderson, con los ojos llenos de lágrimas, la tomó. Entonces, el coronel Thorne hizo algo inesperado. Hizo una leve reverencia, un gesto de profundo respeto de una persona de honor a otra. En ese gesto silencioso, transfirió toda la diferencia y el respeto que Miller había intentado forjarse al hombre al que Miller había intentado hacer sentir pequeño. Fue una reversión perfecta y aplastante de la injusticia que había iniciado todo esto. Luego se dio la vuelta y salió del auditorio. Había hecho lo que vino a hacer. Había visto desafiado el estándar de tolerancia. Había visto el comienzo de la rendición de cuentas. El ajuste de cuentas fue rápido y brutal. Trent Miller presentó su renuncia al día siguiente. Se presentó una demanda de derechos civiles en su contra en el condado, representando al señor Henderson y a una docena de otras víctimas. El juez Albrecht, que se enfrentaba a un juicio político, anunció su renuncia al cargo, alegando motivos de salud. La investigación estatal sobre el departamento de policía conduciría al despido de 2 de los sargentos supervisores de Miller y una reforma completa de su proceso de quejas ciudadanas.
El condado de Oakich se vio obligado a una dolorosa y largamente esperada autoevaluación pública. La historia, ahora un caso de estudio y rendición de cuentas, se reportó durante semanas. Sarah Jenkins ganó un premio estatal de periodismo por su serie de investigación, titulada El estándar que toleras. Su carrera se lanzó, y el Oakich Chronicle vio un aumento en las suscripciones de una comunidad que de repente recordó la importancia de un organismo de control local. El karma había sido duro y exhaustivo. No se trataba solo del castigo de un hombre. Se trataba de la limpieza de un sistema que había olvidado su propósito: servir y proteger a todos, no solo a las personas que consideraba dignas. Meses después, la ciudad de Oakich era un lugar diferente. Los camiones satélite habían desaparecido, los medios nacionales habían pasado a la siguiente tormenta. Pero los cambios eran palpables. La nueva jefa de policía interina, una mujer traída de fuera del condado, celebraba foros abiertos semanales con la comunidad. Se estableció una junta de supervisión civil. La nueva jueza designada para reemplazar a Albrecht era conocida por su naturaleza meticulosa e imparcial. La herida aún sanaba, pero la infección había sido purgada. Trent Miller era un fantasma en su propia ciudad. Había vendido su casa con pérdidas y vivía en un pequeño apartamento 2 condados más allá. La demanda civil se había llevado la mayor parte de sus ahorros. Trabajaba como guardia de seguridad nocturna en un almacén, un puesto de autoridad vacía donde vigilaba monitores en una pequeña habitación sin ventanas. Ya no era el oficial Miller, el instrumento de la ley. Era simplemente Trent, un hombre atormentado por un único instante de arrogancia. El recuerdo de la mirada tranquila y decepcionada del coronel Thorne era un residente permanente en su mente. Le había exigido que se arrodillara, y al final, fue su propia vida, su propio orgullo el que se había visto sometido. Sarah Jenkins estaba sentada en su escritorio del Chronicle, con una copia enmarcada de su galardonado artículo en la pared. Ahora era la reportera de investigación más veterana, una voz respetada en la comunidad. De vez en cuando veía a Robert Henderson en el supermercado. El anciano caminaba un poco más erguido ahora, la tristeza en sus ojos había sido reemplazada con una dignidad silenciosa que ya no tenía que ocultar. Se saludaban con la cabeza, un silencioso reconocimiento de la tormenta que habían superado juntos. Una tarde, llegó un paquete a la redacción del periódico para Sarah. Era una caja pequeña y pesada con un remitente militar. Dentro, entre espuma, había una moneda de comandante del 43º Grupo de Operaciones de Movilidad Aérea. Estas monedas son una tradición en el ejército, entregadas por un oficial al mando para reconocer la excelencia. No había ninguna nota. No era necesaria. Sarah sabía que era una señal de respeto, un reconocimiento a su papel en la exigencia de un estándar más alto. La coronela Eris Thorne nunca volvió a pisar Oakich. Su trabajo allí estaba hecho. Estaba, como siempre, centrada en su siguiente misión. Ya fuera coordinar un lanzamiento de ayuda humanitaria en una zona de desastre o supervisar la logística de una operación militar crítica, su enfoque siempre estaba en el futuro. El incidente en el tribunal fue una pequeña nota a pie de página en su larga y distinguida carrera, una extraña distracción que inesperadamente la había obligado a comandar un campo de batalla diferente. Se había enfrentado a un tirano mezquino, no con ira o fuerza, pero con el poder inquebrantable de su propia integridad. No había buscado la fama, pero cuando la encontró, la usó para iluminar una oscuridad que se había dejado enconar durante demasiado tiempo. Demostró que la verdadera autoridad no se toma, sino que se gana. No se encuentra en una placa ni en un gable, sino en el carácter y la conducta. Nunca quiso ser un símbolo, pero se había convertido en uno, un recordatorio silencioso e inquebrantable de que el honor no se trata de exigir respeto a los demás, sino de imponerlo desde dentro. El eco de sus 4 sencillas palabras, coronela Eris Thorne, resonaría en el condado de Oakich durante una generación.
Una lección permanente sobre el alto costo de subestimar a una persona de peso y el duro e inevitable karma que sigue a quienes abusan de su poder. La historia del coronel Aris Thorne y el oficial Trent Miller es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no se trata del volumen de la voz, sino del peso del carácter. Es la historia de cómo la dignidad inquebrantable de una persona puede exponer a un corrupto. El sistema y como el karma, aunque a veces lento, siempre es minucioso. El oficial Miller exigió su misión, pero se encontró con un estándar de honor que no podía comprender. Al final, no solo se juzgó a un policía, sino a todo un sistema que había olvidado su deber de servir a todas las personas con el mismo respeto. Si esta historia te resonó, si crees en el poder de la integridad y la responsabilidad, ayúdanos a compartirla. Dale a me gusta, comparte este video con tus amigos y familiares, y suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales de justicia y consecuencias. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. ¿Qué opinas de esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por verla.